Noches, estamos aquí en Huancayo, en La Incontrastable, acompañados de Jerónimo Pimentel para Poética Caníbal y para los demás medios que puedan considerar esta entrevista como interesante, ¿no?, dentro de la poesía. Jerónimo, háblanos acerca de Al norte de los ríos del futuro. Yo sé que yo leí un verso de Paul Celan, no sé si estoy equivocado o no, pero yo me acuerdo que leí en una antología un verso de Celan que decía algo parecido, ¿no? Los ríos al norte del futuro. Ajá, Sí, algo sí. parecido, pero no Sí, exactamente claro. como tú lo nombras. Háblanos acerca del origen de este libro, en primer lugar, y cómo lo sitúas en la poesía peruana, ¿no? Dentro del gran canon que existe en nuestro país, de los inmensos poetas que existen en este país y que han construido lo que ahora es la poesía peruana a nivel mundial, ¿no? Bueno, yo no sé cuál es su lugar. La intención que yo he tenido, bueno, primero te contesto lo de Celan, ¿no? Yo soy un gran admirador de la obra de Paul Celan, me parece un escritor fundamental. Leo mucho su poesía. Hay un libro sobre todo que me gusta mucho que se llama Soles Filamentos. Bueno, depende de la traducción, tiene dos traducciones. La otra traducción es un poco más bonita, se llama Hebras de Sol. Y lo que me gusta es la capacidad que tiene Paul Celan de concentrar el lenguaje, ¿no? Y yo tengo una práctica, que es una práctica que creo que es la que me define como lector, que tiene que ver con tratar de apropiarme, sobre todo para titular, sobre todo con un uso simbólico, ¿no? De algunos versos o algunos fragmentos o algunas imágenes que se me quedan y a las que yo trato luego de resignificar, ¿no? Y en ese caso fue el verso de Paul Celan que tú has comentado, pero por ejemplo en otro poemario que yo publiqué en el 2007 en Frágiles Trofeos, es un verso de Pablo Guevara, ¿no? Y es un poco un procedimiento que tengo yo para componer, ¿no? Ahora, sobre cuál es el lugar del poemario en la tradición, yo creo que es un libro que tiene una singularidad. Yo creo que esa singularidad parte del hecho de es un libro que está entre géneros o que parte o que asume una hibridación. Es un libro en el que se pasa de un registro a otro con cierta naturalidad, o eso al menos es lo que yo espero. Entonces hay cosas que tienen un tono lírico y hay otras que son un poco más prosaicas, hay otras que son muy narrativas, hay otras que son más ensayísticas. La idea que yo tenía era la de componer una gran visión y que esa visión se nutra de distintos tipos de registros, ¿no? Ese ha sido un poco mi objetivo al momento de escribir este libro. Ahora, en segundo punto, ¿cómo tomas a la ciencia poéticamente, ¿no? Yo, en la lectura que tuve, encuentro a un tal Kluge que dice que quien plantea que el núcleo es la medida de todas las cosas. ¿No te parece este personaje Kluge como un personaje en inicios del siglo XX, de antes de la teoría de la teoría de la relatividad, o antes de que se hubiese descubierto la física cuántica? A mí me parece más del siglo XX ese personaje. Lo que pasa es que el núcleo al que tú te refieres no es un núcleo atómico, sino es el nombre que se le da a un tipo de centro habitacional, a una forma de agrupación social de sobrevivencia, ¿no? Entonces ese texto no está pensado en términos cuánticos, sino está pensado más bien en términos sociológicos, ¿no? Tal vez la nomenclatura es lo que llama a la confusión, pero si te tengo que responder de una manera un poco más profunda, yo creo que el conocimiento, el árbol del conocimiento, digamos, normalmente siempre estuvo integrado históricamente, tradicionalmente, en uno solo, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, de la naturaleza de las cosas de Lucrecio, se da cuenta que es un tratado natural, es un tratado sobre la naturaleza, en el que los conocimientos astronómicos, medicinales, incluso agrícolas, etcétera, están escritos en verso, ¿no? Luego, con el tiempo, el árbol del conocimiento se empezó a ramificar y se empezaron a generar especialidades, ¿no? Lo que yo he querido, tal vez con un sentido cíclico, es volver a o inventar o imaginar un estado de las cosas en el que ese árbol está de nuevo unido, ¿no? Y es posible conciliar la poesía con algo que parezca un discurso científico, sin serlo, ciertamente, porque yo no soy un científico, ¿no? Yo soy un poeta.
Otro de las cosas que me han parecido muy llamativas es el yo poético, ¿no? ¿Tú crees que, como en el poema 24, ¿no?, que después de 4000 años de poesía uno no aprende nada? Y déjame terminar la pregunta, ¿no?, que después de 4000 años de poesía, lo único que ha podido crear la humanidad es un poeta Frankenstein, un poeta mutante, ¿no? Lo que yo creo es que tenemos que dudar de todo aquello que parece muy cierto, ¿no? Y algunas de las cosas que parecen muy ciertas y que damos muy por sentado es el tema de la unidad, ¿no? Y extrapolando el tema del Estado-Nación y extrapolando la humanidad misma, ¿no? Lo que yo he querido hacer con este libro de alguna manera es atacar esas certezas, tratar de un poco de cuestionarlas, de ponerlas en cuestión, sacando al hombre de su entorno, porque, y eso es un tema que no es una ocurrencia mía, ¿no?, sino que nosotros solemos entender a las personas en su tiempo, ¿no?, en su contexto. Eso lo decía Ortega Z hace mucho tiempo, ¿no?, para ver qué ocurre con ese hombre cuando prescindimos de todas las certezas que lo rodean, ¿no? Esa ha sido un poco mi intención, ¿no? Entonces, para ello me he servido de algunas herramientas o algunas técnicas propias de la ciencia ficción o de la especulación científica. Tú sabes que autores como Michio Kaku, ¿no?, hacen mucha exploración con base científica, con cierta base teórica acerca de cómo puede ser la vida en el futuro, ¿no? Entonces, mi idea era esa, ¿no?, tratar de atentar contra la unidad del yo, ¿no?, tratar de escindirlo, para ver qué ocurre con esa voz y qué ocurre con esa poesía cuando la lanzamos en el tiempo, ¿no? Por otro lado, Jerónimo, una pregunta que va con ciertos prejuicios que tenemos los que vivimos en el ambiente literario peruano, no solo en poesía, ¿no?, sino a lo mejor en narración, en todos los aspectos que incumbe la literatura peruana. ¿Hasta qué punto crees que ese prejuicio que tenemos, tanto como tú dices, ¿no?, o sea, escritores de Lima, de provincias o lo que sea, hasta qué punto crees que es limitante para conocer, en el caso tuyo, que desconocías de cierta poesía que se hacía aquí en el interior del país, y en el caso mío, es el primer libro que leo tuyo? Yo tengo entendido que hay como 3, ¿no? Claro. Para mí es difícil encontrar libros, por ejemplo, del Universo Bacterial, ¿no? Claro. Es una editorial que para mí es una de las mejores editoriales, por los pocos libros que tengo, pero yo sé que ha editado muchos más autores, como Emilio Laferranerí, claro, no sé, los pocos autores que he tenido acceso de esta editorial son porque he ido a Lima y me he entrado a Miraflores, a una biblioteca, a Inestable. A Inestable, ¿no? Nuestro amigo Carlos Carnero. Claro, ¿por qué crees que esos prejuicios y todas esas cosas, esas taras que tiene, sigue vigente, ¿no? Como si estuviéramos en 1900. Yo creo que hay un problema que es material, logístico, y creo que hay un problema que es mental, que tiene que ver con los estereotipos a los que te refieres. El problema logístico y material es bien concreto, ¿no? La poesía tiene la suerte y el infortunio de ser un género ajeno a las dinámicas de mercado, ¿no? ¿Por qué es un infortunio? Porque a mí me cuesta... Yo he leído Las Supercuerdas, porque has publicado en Paracaídas, Albert, y que es una editorial limeña, pero yo no conozco tu primer libro porque entiendo que no lo has publicado en Lima, y tu editor, que es en Huancayo, ¿cierto? No sé si lo distribuyó o yo no estoy lo suficientemente atento para leerlo, ¿no? Pasa lo mismo de la otra manera, ¿no? El álbum del Universo Bacterial es una editorial, te diría, artesanal, muy cuidada, pero que tiene una distribución muy limitada, porque no existen los medios logísticos para tener una distribución masiva en todas las regiones del Perú, ¿no? De hecho, ni siquiera en Lima, ¿no? Los libros del álbum Universo Bacterial, entiendo yo, se distribuyen en 3 o 4 tiendas, ¿no? Que son además las que aceptan poesía, porque no todas las aceptan, ¿no? Porque es un género, como te digo, no comercial, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que la poesía, a diferencia de la narrativa, no está sujeta a los imperativos del mercado, ¿no? No está sujeta a las modas, a las tendencias, a escribir una literatura de exportación, etcétera, porque a nadie le interesa, simplemente, ¿no? Entonces, tenemos
tenemos que lidiar y tenemos que con esta ambivalencia, ¿no? Y el otro tema, que es el tema de los estereotipos, yo creo que tiene que ver con una herencia muy del siglo XX que tiende a ver en la literatura un espacio para la discusión nacional. Y esa discusión nacional se ha dado hasta hace muy poco, de hecho, en términos excluyentes y dicotómicos, ¿no? Lima y provincias, ¿no? Como si la provincia tuviera algún sentido, ¿no? O sea, yo no sé si en la poesía no, o sea, yo no sé si un poeta de Trujillo nombrando cada rato Trujillo, o contigo y con un poeta de Arequipa y con otro de Iquitos y con alguien de, o sea, yo no sé si ustedes comparten algo que los haga iguales de cara a lo que llamaríamos un poeta limeño, ¿no? De hecho, yo creo que en ese sentido la región digamos, no tiene ningún sentido real, creo que no significa nada, ¿no? Creo que la peruanidad misma no, en términos poéticos sí hay una tradición nacional que tiene que ver con el establecimiento de un Estado-nación y con la instalación de un sistema educativo nacional que pasa por una currícula, etcétera, ¿no? Pero las afinidades, por ejemplo, en tu libro está citado Rodrigo Fresán, mi libro tiene el título, es un préstamo de Paul Celan, digamos, si algo interesante tiene la literatura es justamente su universalidad, ¿no? Entonces, mal haríamos, creo yo, en seguir viéndonos como poeta de Lima, como poeta de provincias, cuando la única verdad que yo conozco en todo caso, y esto es una cosa que parte de mi experiencia, es que estamos solos siempre, ¿no? O sea, ustedes están solos acá, nosotros estamos solos allá, y digamos, creo que deberíamos acompañarnos en nuestras soledades, más que vernos como objetos de inclusión o exclusión, porque la verdad es que la poesía en un nivel que no es el nivel que más importa, no le interesa a nadie, ¿no? O sea, no es que las editoriales estén atentos a nuestra producción, no es que nosotros vayamos a sacar algún provecho de lo que producimos, ¿no? Uno es un poeta porque no podría no serlo, simplemente, ¿no? Y eso creo que es tan verdad en Huancayo como en Cerro de Pasco, como en Trujillo, como en Arequipa, como en Iquitos, como en Lima, ¿no? Para terminar, Jerónimo, señálanos algunos poetas que tú crees imprescindibles. Ya no hablamos de Perú ni nada, son simplemente poetas, ¿no? Unos cuantos los que pero nos podemos tirar toda la noche, nos podemos quedar un buen rato. Solo 3 o 4, como tú dijiste, ayer nos mencionaste que solamente habían 3 poetas según Heisenberg, ¿no? Bueno, eso no es una cosa. Lo que yo dije fue que Hans Magnus Enzensberger reducía el siglo XX a Fernando Pessoa, a Paul Celan justamente y a César Vallejo. Yo creo que todo peruano, todo poeta sobre todo, tiene la alegría, digamos, el orgullo, no sé cómo decirlo para que no sea un chauvinista, de tener a César Vallejo dentro de la tradición nacional. Yo creo que yo empezaría por ahí siempre, necesariamente. Fernando Pessoa es otro autor que a mí me interesa mucho. Esta decisión del yo, de la que hablamos en la pregunta anterior, tiene que ver mucho, en mi caso, con el trabajo de heteronimia que él creó, creando personajes, creando personas para distintos decires, ¿no? Para distintas voces poéticas, para distintos yos. Y por supuesto Paul Celan, para ya seguir la respuesta a pie juntillas, la respuesta de Hans Magnus Enzensberger, por la capacidad que tiene él de comprimir el lenguaje y de condensarlo, ¿no? Me parece que en ellos hay o sea, creo que todo buen lector de poesía va a apreciar mucho perderse en las profundidades de esas respectivas obras, ¿no?